Bien, ahora sí, tuvimos una pequeña dificultad. Dios les bendiga, amados obispos, pastores, ministros del Señor, Iglesia de Jesucristo. Como pastor presidente de la Unión Evangélica por los Valores Cristianos y también como vocero oficial de la coordinadora de entidades evangélicas pentecostales, queremos hacer este comunicado para que podamos estar como Iglesia del Señor apercibidos de estos tiempos que nos tocan vivir. Esperando de que usted pueda también en su momento compartir este streaming, que usted lo pueda llevar a sus pastores, si usted es hermano de una iglesia, lo pueda compartir a otros hermanos para que también en conjunto la iglesia del Señor como un solo hombre de consumo podamos dar respuesta a lo que acontece en nuestros días, especialmente con la iglesia del Señor, con el ataque sistemático que se ha estado produciendo en contra de los valores fundamentales, en contra de la familia, en contra de la vida, y este último tiempo, de una manera con mucho escarnio, en contra de la iglesia del Señor. Hemos visto, hemos conocido distintas noticias que nos hacen lamentar el camino, el recorrido que está llevando nuestro país, el camino de la disolución, un camino que está orquestado, dirigido por las organizaciones globalistas, organizaciones, ¿verdad?, que están por el establecimiento de un sistema, ¿verdad?, único, que entendemos nosotros los cristianos, los que procuramos vivir conforme a la palabra de Dios, entendemos que es la antesala del advenimiento del inicuo, del hijo de perdición. Así es que le damos la bienvenida a todos los hermanos, los pastores. Veo ahí a mi pastor Maximiliano también que se ha conectado, y cada uno de los que esté siendo parte de este video, invitarles, reiterarles que lo pueda compartir a sus pastores, a sus líderes, a la congregación, a los hermanos, porque hoy más que nunca necesitamos que la iglesia del Señor podamos tener una voz clara, una voz sólida, una voz, diríamos, contundente respecto de las cosas que están aconteciendo en nuestros días. Ayer, lamentablemente, con un dejo de tristeza, veíamos como una, comilla, diputada, una comilla, honorable diputada, Carolina Almarzán, ¿verdad? O Almazán, que fue esa que era la famosa Paolita de una serie antigua de televisión de media tarde de Los Venegas. Ella, que hoy día es diputada, me parece que del PPD, pero de esos partidos de izquierda, junto a el Movimiento de Liberación Homosexual Móvil, propusieron un proyecto de ley que viene, en definitiva, a reafirmar lo que hemos venido denunciando por muchos años, y que en este caso en particular tiene que ver con la legalización, literalmente, de lo que es la pedofilia, es decir, las relaciones sexuales de adultos con menores de edad. Ayer fue presentado ese proyecto de ley y, bueno, en el escenario que hoy día estamos viviendo, entre gallos y medianoche, que se están legislando y se están llevando adelante proyectos, ¿verdad?, como el de educación sexual integral, como la modificación y darle un carácter cada vez más punitivo a la ley mal llamada ley Zamudio, ¿verdad?, la ley contra la discriminación. Bueno, una serie de proyectos de leyes que, como digo, entre gallo y medianoche, aprovechando esta cuarentena, aprovechando esta situación de emergencia en la que nos encontramos, se están llevando adelante leyes que son altamente destructivas, disolutivas, en contra de la vida, de la familia y también en contra de nuestra fe. Ayer, como decimos, lamentablemente se presentó ese proyecto que es, en definitiva, que busca derogar el artículo 365 del Código Penal, que es el que establece la edad de mayoría de edad, de 18 años, para el consentimiento de las relaciones homosexuales. Los grupos homosexuales, Rolando Jiménez, ¿verdad?, y todos los grupos ligados a la internacional del lobby homosexual, que en estos días, en este último tiempo, procura, ¿verdad?, que se legitime, se legalice, se institucionalice y se reconozca la pedofilia como una nueva identidad de género, ¿verdad? Es decir, los pedófilos que están en plena acción, cosa que nosotros hablábamos hace 10 años atrás y la gente se asombraba y decía, no, eso jamás, esas cosas no van a suceder en Chile. Bueno, hoy día estamos asistiendo, todos nosotros estamos siendo literalmente
testigos de cómo el mal, ¿verdad?, la perversión y la degeneración se van estableciendo por vía legal en nuestra nación. Y ayer se presentó entonces este proyecto de ley que busca justamente eso, derogar el artículo 365, que es el que establece que para tener relaciones homosexuales se requiere mayoría de edad, para rebajar la edad del consentimiento y que sean menores de 14 años, ¿verdad?, o más, 14, 15, y que puedan tener relaciones homosexuales con un adulto de la edad que sea, 18, de 20, de 40, de 60, de la edad que sea, ¿verdad? Y que no haya ningún reproche jurídico. En definitiva, de que los padres de aquel menor de 14 o de 15 años literalmente no puedan decir absolutamente nada cuando vean que una persona adulta, de la edad que sea, insisto, 40, 30, 60 años, acceda literalmente, comilla, carnalmente con su hijo, nadie va a poder decir absolutamente nada, porque va a ser totalmente legal. Es más, si uno se opone, va uno a quedar, ¿verdad?, en situación de algún reproche jurídico, de algún tipo de persecución, como son lo que justamente busca este endurecimiento de la famosa ley contra la discriminación. Proyecto de ley que, para hacer historia, se inició su tramitación en el año 2005 bajo el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. Ese proyecto fue ingresado a la Cámara de Diputados y fue aprobado sin ninguna dificultad por amplia mayoría. Todos los diputados lo aprobaron y ahí fue que nos encontramos con dicho proyecto y vimos lo peligroso que era, lo atentatorio contra la libertad de expresión por un lado y en particular con la libertad religiosa que nosotros, la libertad de conciencia que tenemos, ¿verdad? Y que en el fondo, aunque decía que era contra la discriminación de una serie de categorías, 20 o 21 categorías, en realidad estaba promovido por el lobby homosexual, estaba promovido por estos grupos, ¿verdad?, que están amplia y sólidamente financiados a nivel internacional, y ellos promoviendo estas leyes que en realidad son la copia, son el copy-paste, la copiar y pegar de los proyectos que se han desarrollado en España. Es cosa de mirar España cómo está de pervertida la nación, ¿verdad?, que se dice desarrollada en una condición realmente calamitosa. Bueno, de ahí se extraen todos esos proyectos que acá se nos pretenden imponer. Y en el año 2005 se presentó ese proyecto de la no discriminación y cuando lo descubrimos comenzamos a dar una batalla. Por eso que con propiedad y con algún grado de autoridad moral puedo hablar, porque llevamos 15 años dando una batalla de resistencia, de lucha y resistencia moral en contra de todas estas leyes antivida, antifamilia y antidios. Muchos posteriormente se fueron colgando de esta lucha de resistencia para promoverse políticamente. Y ahí tenemos hoy día un par, ¿verdad?, de personajes que dicen ser cristianos, que están sentados, ¿verdad?, en la Cámara de Diputados, y que cuando los pastores justamente de la región del Biobío cayeron presos, absolutamente nada han dicho. Han estado en un silencio cómplice absoluto y total, porque en realidad, aunque en sus campañas dijeron que lo que buscaban era defender la familia, que eran los valores, aquí en realidad nada han hecho y lo único que han procurado es escalar políticamente posiciones, llenar sus bolsillos de dinero y, ¿verdad?, tener acceso al poder por el poder. No han buscado, y aquí ha quedado demostrado en este último tiempo, que jamás han buscado honrar al Señor con que eventualmente sus capacidades, aunque de dudosas capacidades intelectuales, las personas que han accedido a esos poderes, a los poderes públicos, pero lejos de honrar al Señor, lo único que han hecho es llenar sus bolsillos de dinero. Esa lucha que comenzó en el año 2005 se rindió, se dio por 7 años. Por 7 años mantuvimos detenido dicho proyecto, ¿verdad?, en el Senado. Y solamente el triste, lamentable suceso de la muerte o asesinato del muchacho homosexual Daniel Zamudio gatilló y fue usado por el lobby homosexual para presionar y que terminase aprobando este proyecto que estaba congelado por 7 años en el Senado y se terminó aprobando y hoy día se conoce como la famosa Ley Zamudio. Sin embargo, igual a esa ley se le quitó mucha de lo punitivo, de lo castigador
de lo persecutor que tenía, se le quitaron las garras, los dientes, y aunque los homosexuales celebraron y festinaron mucho con el tema de que se había aprobado, en rigor estaban muy enojados porque no tenía un efecto práctico, y así lo ha dicho en los años, ¿verdad? Porque prácticamente ha sido nulo los procesamientos en base a la famosa ley contra la discriminación. Sin embargo, y por esa misma razón, es que hoy día, por ejemplo, en el Congreso, entre gallo y medianoche, se está llevando adelante una modificación de esa ley para devolverle todo ese carácter punitivo, para ponerle nuevamente las garras, los dientes y perseguir, multar, ¿verdad? Y subir unas multas, pero increíbles, y eventualmente cárcel a todo aquel que, comillas, discrimina, a todo aquel que parece intolerante, a todo aquel que parece, ¿verdad? Y esto se va complementando, sistematizando con otros proyectos de leyes, como el famoso proyecto de ley de incitación al odio. Junto con ello está, incluso desde la más tierna edad, de la primera infancia a niños, desde la edad preescolar, ¿verdad? Educación parvularia, de 2, de 3, de 4 años, hasta 5 años, la famosa, que también se está tramitando en el Congreso, todo esto es el resultado de esa batalla que comenzamos hace 15 años, el 2005, contra esta famosa ley, porque nosotros advertíamos y anunciábamos, aunque muchos nos dieron con la puerta en la nariz y decían que nosotros estábamos locos, que eso no era posible, que Chile era un país conservador, que eso nunca iba a suceder, pero nosotros decíamos, esta ley, el de las medidas contra la discriminación, lo que va a hacer va a abrir la puerta, o mejor dicho, un portón a las uniones civiles, primero entre personas del mismo sexo y luego al matrimonio homosexual. Pero también de manera contemporánea lo que estaba sucediendo es que comenzó a distribuirse la famosa píldora de emergencia, la píldora al día después, el levonorgestrel, ¿verdad? Que es una bomba de hormonas para las mujeres y que se decía que lo que evitaba era el embarazo, es decir, supuestamente era anticonceptiva, lo cual era mentira, y nosotros también lo denunciamos profusamente y recorrimos todo nuestro país hablando de lo cual iba a ser el resultado si se llegase a aprobar una ley contra la discriminación, que terminó 7 años después aprobándose por un lado, y por otro lado cuál iba a ser el resultado de la distribución de la píldora del día después, porque eso iba a abrir también un portón a lo que iba a ser el aborto terapéutico inicialmente y posteriormente el aborto libre. Bueno, aborto terapéutico ya tenemos, y en el caso de la ley contra la discriminación ya tenemos acuerdo de unión civil, y ahora lo que buscan, por un lado es aborto libre y por otro lado es matrimonio homosexual. Hemos visto cómo incluso los tribunales, pasando por alto la ley, están dando y otorgando a parejas, a personas del mismo sexo, que puedan registrar a los niños, ¿verdad? Con 2 padres, con 2 madres, y es un tema, pero que realmente es preocupante, porque todo esto evidentemente es contrario a los más básicos y esenciales valores y principios fundamentales sobre los cuales se ha erigido nuestra nación. Desde el 2005 en adelante comenzamos a dar esta batalla, y hoy día tenemos situaciones tan tristes y tan lamentables como la que sucedió en el día de ayer, que se presentó este proyecto para derogar el artículo 365, cosa que también advertimos hace bastantes años atrás y que también decían, no, ¿cómo va a ser eso posible? Bueno, ahora ya en realidad, y vemos como los grupos pedófilos a nivel internacional están presionando de tal manera para que se les reconozca, ¿verdad? Así como lo hicieron los homosexuales en su momento, y el año 89 se despenalizó la sodomía, ¿verdad? Como delito, y salieron todos del closet, ¿verdad? Y comenzó esta debacle moral en la que hoy día nos encontramos. Es decir, hemos tenido de una manera sistemática en nuestro país, ¿verdad? Bajo estos gobiernos, a partir del 2005 en adelante, de una manera tremenda, escalonada, o mejor dicho, una vuelta, ¿verdad? Y una caída fuerte en la rodada, ¿verdad? Profundizando esta debacle en todo lo que son normativas y leyes contra la vida, contra la familia, y ahora último, en contra de la fe. Porque también no debemos olvidar de que este plan del nuevo orden mundial, junto con destruir la institución de la familia, que es fundamental para la formación de los menores, donde les dicen, no, ahora los padres no, es el Estado el que se va a hacer cargo de los hijos, el Estado los va a educar, el Estado les va a entregar la enseñanza moral, la enseñanza valórica la va a entregar el Estado, los niños no son de los padres, son del Estado. Ese es un sistema totalitario, ¿verdad? Un sistema demoníaco, infernal, al cual la Iglesia no puede hacer silencio, no puede quedarse callada, sino que tenemos que combatir, que tenemos que enfrentar, y que tenemos que en estos tiempos, especialmente en estos tiempos, tenemos que con mayor fuerza sacar
y alzar la voz, ¿verdad?, como iglesia del Señor. Y en estos tiempos, ¿verdad?, que sabemos, vivimos una situación excepcional, ¿verdad?, por un lado con el tema de la alerta sanitaria en la que estamos en la fase 4, por un lado, ¿verdad?, que la autoridad sanitaria ha establecido distintos tipos de restricciones en procura, comillas, de la salud pública, pero siguiendo las directrices que ha entregado el oscuro organismo de la Organización Mundial de la Salud, el oscuro organismo dirigido por un oscuro personaje, ¿verdad? El Tedros, ¿verdad? El etíope, el que fue guerrillero, que alzado en armas, marxista, ¿verdad? Leninista, stalinista, lo más parecido a lo que hay en Corea del Norte. Bueno, esa era la línea, se tomaron el poder, ¿verdad? Estuvo él de ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Salud, hubo una epidemia tremenda en Etiopía cuando él era ministro de cólera y él dijo, no, es una diarrea acuosa. Se han juntado más de 1 millón de firmas a través de Citizen.org, ¿verdad? Change.org, una ONG internacional para sacar, pero China, ¿verdad?, que son otro país totalitario, es quien lo mantiene, quien lo nombró y que lo mantiene ahí. Por eso que jamás han dicho nada en contra de China, sabiendo que de ahí surgió, ¿verdad?, en los laboratorios de guerra bacteriológica este famoso virus. Y nada han dicho al respecto y han seguido entregando directrices que han provocado lo que conocemos como una pandemia, pero no es la pandemia del coronavirus, sino que es la pandemia del terror. Lo que han establecido, en definitiva, es un verdadero terror en la ciudadanía. Hay mucha gente, cuánta gente que está en depresión, cuántas personas adultas mayores que tienen miedo hasta de asomarse a la puerta, ¿verdad? Han generado una atmósfera, todo con el propósito del control total y absoluto de la población de una manera como jamás habíamos imaginado. Esto es muy parecido a lo que George Orwell en su libro 1984 ya anunciaba de estos regímenes totalitarios. De manera tal que Chile ha seguido las directrices de este oscuro organismo y lo que tenemos hoy día es una serie de restricciones que la verdad no sé hasta qué punto realmente se validan o son reales, porque la verdad que la cantidad de fallecidos y de muertos, porque no estamos dudando de que hay un virus, no estamos dudando que sea peligroso, no estamos ni siquiera diciendo que no sea contagioso, estamos diciendo que hay que tener cuidado como cualquier otra enfermedad, pero técnicamente y las estadísticas no mienten, la cantidad de fallecidos por enfermedades cardiovasculares, por cáncer, incluso por cáncer estomacales, ¿verdad?, o intestinales en Chile, que es bien fuerte en los temas digestivos, son muchísimo mayores en cantidad que las personas fallecidas por coronavirus. De hecho, el año pasado, a esta misma fecha, habían fallecido 3.400 personas. Hoy día, a esta misma fecha, tenemos 4.000, es decir, hay apenas 1.000 personas fallecidas, podríamos decir extra, 1.000 de más de las que habitualmente fallecen. Y ahora todos mueren de coronavirus, ¿verdad? Son atropellados por el coronavirus, mueren de un ataque cardíaco coronavirus. Es decir, hay una cosa bastante oscura, no muy clara, y la médico, ¿verdad?, argentina, China, no me recuerdo, Brandolino el apellido, no me recuerdo el nombre, ella decía, aquí nos están tomando el pelo, esto es una joda, decía, como los argentinos, ¿verdad? Realmente hay que poner atención, porque detrás de todo esto lo que vemos es un fuerte control sobre la población, generando el temor, ¿verdad?, y poniendo unos contra otros, y en particular en contra de la iglesia, porque la iglesia ha sido como el blanco preferido de todos los medios de comunicación en general, de la clase política en particular, porque ciertamente somos una reserva moral que los insulta en su maldad, en su pecado, en sus perversiones. Y así es que en medio de esta alerta sanitaria, ¿verdad?, hemos tenido situaciones en que pastores nuestros, pastores por predicar la palabra, por hacer un servicio, cumpliendo las normativas, porque déjeme decirle que en Chile, solamente en los lugares donde hay cuarentena, escúchelo bien, solamente donde hay cuarentena no se pueden hacer cultos, solamente donde no hay cuarentena. En todos los otros lugares, en cualquier parte del país donde no haya cuarentena, se pueden hacer reuniones de hasta 50 personas con un distanciamiento físico de 1 metro, 1,5 metros entre uno y otro. Si hay más de 10 personas, se debe
deben usar mascarilla y además se debe contar con algunos elementos de sanitización. Cumpliendo esos requisitos, no hay ninguna razón para experimentar hostigamiento o persecución, como ha sucedido lamentablemente en muchos lugares, como ha sucedido en la región del Biobío, en donde hay un par de diputados que dicen que son cristianos, pero que no han dicho absolutamente nada. Y lo único que nos queda claro es que ellos son puros políticos y, como todos los políticos, corruptos, ladrones, mentirosos y sinvergüenza, y que han usado a la iglesia para escalar posiciones, porque por sus competencias no lo han podido. Han usado a la iglesia para ser elegidos, diciendo vamos a defender los valores, y resulta que cuando llega el momento de poder al menos manifestarse en contra de la acción, ¿verdad? Una acción que está totalmente fuera de protocolo. En el caso de Carabineros en Hualpén, cuando detuvieron a nuestro pastor Néstor Rivero, ¿verdad? Nada han dicho. Es más, los órganos, ¿verdad?, que profitan y que reciben los beneficios, como esa famosa coordinadora de allá de la región del Biobío, que es un brazo político, ¿verdad?, en las iglesias, y que dicen que representan a toda la iglesia, lo cual es falso, porque yo conozco mucha iglesia y ninguna de ellas está involucrada con los políticos de la coordinadora evangélica, y eso que se han transformado, ¿verdad?, en el brazo religioso, ¿verdad?, de estos grupos políticos que dicen que son cristianos, pero en realidad de cristianos tienen bien poco y de políticos demasiado, ¿verdad?, en el engaño, en la mentira, en la hipocresía y en el enriquecimiento, porque esa es la característica común de todos los políticos. Bueno, nada han dicho, ni la Francesca Muñoz, ¿verdad?, que es diputada por Concepción, ni el otro que es Leonidas Romero, que es por la zona de Lota, Coronel, donde él fue en algún momento alcalde. Nada han dicho. Y lamentablemente, ¿verdad?, incluso hoy día están formando hasta un partido que dicen vamos a defender. No le creas, son unos engañadores y mentirosos. Aquí lo que necesitamos es que la iglesia del Señor, la que no tiene nada que ver con la política, pero sí tiene una voz profética, alce fuertemente su voz para que en estos días podamos decir basta, basta del hostigamiento, basta de la persecución, basta de estigmatizar a la iglesia del Señor, basta de todo esto, maneras, ¿verdad?, de persecución velada y que cada día se van haciendo más evidente en contra de la iglesia del Señor. Y es por eso que nosotros, ¿verdad?, entendiendo que este hostigamiento ha venido increciendo día a día, que esta estigmatización se está, ¿verdad?, cada día posicionando a través de los medios de comunicaciones, los generales, ¿verdad?, donde los grupos ideológicos de izquierda, de los grupos, ¿verdad?, globalistas, están enquistados y dominando todo esto. Es que nosotros necesitamos usar nuestros medios, los medios del pueblo de Dios, de los verdaderos hijos de Dios, no los que dicen que son cristianos, pero que en realidad son sinagogas de Satanás, porque de esos concilios y de esas plataformas estamos llenos de gente hipócrita, de gente engañadora, mentirosa, de gente que dice que sirven al Señor, pero que en realidad sirven a sus bolsillos, a sus vientres, ¿verdad?, porque ni el reino de los cielos no lo va a heredar a aquellos que creen que es comida y bebida. No, el reino de los cielos, ¿verdad?, es poder para el que cree, y nosotros lo que hacemos es predicar la palabra de Dios. Sé que hay gente que va a ver estos videos, sé que hay gente, y los típicos, ¿verdad?, que usan perfiles falsos y que no tienen ni siquiera la valentía de dar su nombre ni poner su imagen, sino que ponen cualquier cosa, dicen y hablan e inventan cosas, pero la Escritura dice, bienaventurados seréis cuando hablen toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo. Gloria a Dios. Mientras sea mentira, gloria al Señor. Así que vamos a hacer una declaración bien fuerte, bien potente en estos días, porque necesitamos que la iglesia del Señor ya no veamos más hermanos ni pastores que sean detenidos ni que sean afectados en nuestros derechos. Déjeme decirle que el estado de excepción constitucional en el que estamos, que es un estado de catástrofe, ese estado, ¿verdad?, que uno de los 4 de estados de excepción constitucional, en ese estado de catástrofe por calamidad pública, que es en el que estamos nosotros y por el cual hay toque de queda a partir de las 10 de la noche en todo el territorio nacional, permite solamente restringir el derecho a reunión, el derecho a locomoción, algunas medidas administrativas y algunos temas con la propiedad. Solamente eso. Y déjeme decirle además, el derecho a reunión no tiene nada que ver con el derecho, ¿verdad?, de la libertad de conciencia. La libertad de conciencia, que es lo que nosotros en nuestro fuero interno adherimos, creemos en nuestra cosmovisión, se expresa de una manera que es lo que llamamos la libertad religiosa. Y la expresión de la libertad de conciencia del artículo 19, número 6 en nuestra Constitución está resguardado, ¿verdad?, incluso con recursos jurisdiccionales a nivel constitucional, como el recurso de protección. Por eso que nosotros allá en la Corte de Apelaciones se interpuso un recurso de amparo preventivo, se han puesto recursos de protección, incluso se
interpuso querella, ¿verdad?, por la interrupción de los cultos, porque también se ha tomado la moda de que cualquier, ¿verdad?, cualquier energúmeno, cualquier persona viene, interrumpe el culto, quiere que le apaguen los equipos, quiere, no sé, un montón de cosas, y déjeme decirle que eso es un delito, porque el artículo 138, 139 y 140 del Código Penal establece que los cultos permitidos en la República que son interrumpidos son, ¿verdad?, un delito. Es más, si ponen mano con fuerza sobre el ministro del culto reconocido, esa persona tiene una pena aún mayor, porque los pastores tenemos un fuero legal. Entonces, usted no puede permitir que eso de la funa, andan funando, el Señor reprenda al diablo y toda esa camorra de ignorantes que se ha levantado en contra de la iglesia, el Señor la reprenda y nosotros hoy más que nunca nos alcemos con una palabra clara, con una voz fuerte, ¿verdad?, potente, conforme a la palabra de Dios, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que no queremos ver más pastores que son detenidos, ni cultos que son interrumpidos, ni que aparezcan en todos los medios. Miren, los pastores como que la iglesia fuera el único lugar, comillas, de contagio, porque esa es la imagen que han dado. No importa ni las filas en el AFC, ni en los malls, ni nada, sino que la iglesia, mire, están haciendo culto y ahí está el contagio, lo cual es una mentira, un engaño del mismo infierno, y que el Señor reprenda al diablo con ello. Por tanto, vimos acá en Santiago, hace una semana atrás, un hermano, ¿verdad? Entiendo que era hermano, estaba predicando ahí en la plaza, perdón, en Estación Central, en la estación de trenes, Estación Central, y lo llevaron detenido, le pusieron a esta esposa como si se tratase de un delincuente traficante. Sin embargo, los que vivimos en sectores cercanos a los sectores populares, escuchamos todos los días explosiones de fuego artificiales, balaceras, asaltos, y no sucede nada. Sin embargo, quienes predican la palabra son llevados como verdaderos delincuentes con esposa. Así le pasó a nuestro pastor Néstor Rivero. Llegó Carabinero en un pésimo protocolo de ejecución de Carabineros, desconociendo la normativa vigente, lo llevaron detenido supuestamente por aglomeración, y resulta que lo meten en una celda de 3x4 donde había, no sé, 15, 20 personas, donde ahí sí que estaban aglomerados y nadie con mascarillas. ¿Quién puede entender ese tipo de cosas? ¿O quién puede entender de que haya negocios como las botillerías que son declaradas esenciales y que la iglesia esté encerrada? Nosotros necesitamos hoy día comenzar a poner los puntos sobre la I y hablar con claridad, y le vamos a hacer presente a la autoridad a través de una declaración que este próximo día, viernes 10 de julio a las 20 horas, vamos a desarrollar una declaración pública con una videoconferencia a través de la plataforma Zoom, donde vamos a tener alrededor de 100 pastores, ministros, obispos, en donde vamos a decir con total claridad: este es el cronograma, nosotros como Iglesia del Señor vamos a hacer esto, somos la gente más respetuosa de la autoridad, de la ley, pero a nosotros, por sobre todo eso, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que lo que Dios nos demanda, bendita la nación cuyo Dios es Jehová, pero donde no se respeta a Jehová hay maldición, y nosotros no queremos que haya maldición sobre nuestra nación. Por eso es que el día viernes vamos a hacer esta videoconferencia y vamos a puntualizar y vamos a dejar clarito, porque vamos a decir: basta del hostigamiento, basta de esta persecución, basta de la ignorancia de la gente, pero lamentablemente también de la autoridad, porque la autoridad política también ha sido obsecuente con esta persecución. Nada ha dicho sin considerar el tremendo y gigantesco aporte que la Iglesia del Señor entrega y ofrece por 100 años, ha traído a nuestro país, que ha significado prácticamente 4 millones de personas cambiadas, transformadas, de que lo que éramos antes, ¿verdad? Algunos delincuentes, otros ladrones, o incluso otros homosexuales, lo que sea, estafadores, sinvergüenza, lo que sea, pero Dios nos ha transformado en personas de bien, personas que han hecho bien a nuestra nación. Y aunque sabemos que la voluntad de Dios es que nosotros vivamos quieta y reposadamente, eso es cuando la autoridad está sometida y sujeta a los designios y a la palabra de Dios. Pero cuando hay una autoridad que es contraria a los estatutos de Dios, pues entonces usted y yo, como hijos de Dios, estamos liberados de responder a las normativas y a las leyes que ellos imponen cuando chocan contra nuestras más profundas convicciones. Es lo que se llama, ¿verdad?, la objeción de conciencia. Así que vamos a empezar a declarar las cosas como son. Vamos a terminar con este silencio. Los que sean de plataformas de concilio y quieran estar literalmente como estaba Gedeón, ¿verdad?, con el pueblo aterrorizado, que bajaban los medianitas y estaban escondidos en las cuevas. Eso se llama estar encuevado. Si quieren las plataformas, si quieren los concilios, si quieren las coordinadoras del Biobío, quien quiera estar encuevado es problema de ellos. Pero la iglesia
iglesia verdadera, la que Él ganó por su sangre, la que es columna y baluarte de la verdad, vamos a salir adelante, vamos a predicar la palabra, vamos a levantar la voz con fuerza, porque nuestro país, que se está cayendo a pedazos con toda esta camorra de ladrones sinvergüenza que están sentados en el Parlamento, con esa camorra de Florcitas Motuda, Carolina Almazán y todo eso verdaderamente hijos de las tinieblas, que el Señor los reprenda, que están haciendo las leyes, que están atacando lo más esencial y lo más profundo de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de la familia, de nuestra historia y de todo lo que somos, y en particular contra la vida, contra la familia y contra nuestra fe. Es algo que nosotros no vamos a tolerar, no es algo que nosotros podamos decir simplemente bajar la voz, ¿verdad? O bajemos la cabeza, sometámonos. Ya fuimos, como dijo Dante Gebel, y no es que participemos de las doctrinas de él, porque sabemos que son doctrinas ajenas a las nuestras, pero él dijo, y en esto lo comparte, ya fuimos prudentes, ya fuimos respetuosos. Ahora es tiempo en que la iglesia vaya y haga fiesta al Rey de Gloria, sin importar. Faraón no va a decir, no, ustedes no pueden. No, nosotros vamos a ir y vamos a hacerle fiesta al Señor. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que no queremos ver más situaciones como la de ese joven, nuestro hermano ahí en Estación Central. No queremos ver más pastores como nuestro pastor Leonel Espinosa o Néstor Rivero de allá del Biobío. No queremos saber de otras situaciones como nuestro pastor de allá de Nueva Imperial, que también estos días ha sido profusamente difundido, ¿verdad? Oh, una iglesia es un culto y todo eso como que gran pecado, asesinaron, aquí hay muerte, asesinatos, tráfico de drogas, hay una cantidad de cosas y pareciera que a nadie le importa nada, pero basta que se haga un culto y se escuche que alguien está alabando y cantando y llegan inmediatamente, reprenda al diablo, y usted si va a hacer sus cultos, porque si no está en cuarentena, tiene todo el derecho, ¿verdad? La ley y la normativa le permite hacer los cultos, manteniendo el distanciamiento físico, teniendo, ¿verdad?, el espacio para hasta 50 personas, si tiene espacio para ellos, hasta 50 personas, si son más de 10, todos con mascarilla y evitando el contacto. Si usted reúne y cumple esos requisitos, usted no tiene por qué dejar de hacer sus cultos, hágalo y esté preparado, porque los enemigos de la cruz de Cristo van a venir, aunque se digan que son cristianos, aunque se digan que son hermanos, esos concilios, esas agrupaciones, no, hay que ser prudentes, llamámonos, hagan su prudencia, la prudencia del mundo, la prudencia del diablo, ténganla ustedes. Nosotros lo que tenemos es la prudencia bíblica, porque la palabra prudencia significa el saber, el avisado, el estar apercibido, y el cristiano debe estar apercibido porque Cristo viene y viene pronto, y Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que no se ha doblegado, una iglesia que no ha doblado su rodilla ante los Baales, ni ha besado la mano del mismísimo diablo. Que el Señor lo reprenda. Es necesario que tengamos una voz clara, una voz fuerte, una voz potente en estos días. Ya no podemos seguir callado, cabizbajo. Sé que hay mucho pueblo que necesita, que quiere, que anhela, y algunos dirán, y los enemigos van a decir, es que le falta la plata, es que los diezmos. El Señor reprenda al diablo. Lo que necesitamos es la comunión de los hermanos, la comunión de los santos, porque es propio de lo que es la libertad religiosa, el orar por los enfermos, el imponer manos sobre enfermos. Me van a prohibir aquello que la Biblia me ordena. Yo no me voy a someter a eso. Yo voy a hacer lo que la Biblia dice. La Biblia dice que debemos reunirnos los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna, y eso es lo que yo voy a comenzar a practicar. Por eso vamos a dar un cronograma de cómo vamos a las iglesias que son parte de la coordinadora de entidades evangélicas pentecostales. Vamos a comenzar todo este proceso de desconfinamiento, porque vamos a llegar de aquí a poco, especialmente hasta el mes de octubre, en cuando va a haber plebiscitos, que va a haber propaganda electorales, nos van a tener arrinconados, nos van a tener 40, 50, no vamos a permitir eso. Ellos hacen lo que quieren. El presidente va y compra en un local alcohol, ¿verdad? Pues son esenciales las botillerías. Él va a un funeral con no sé qué cantidad de gente, pero para los demás son solamente 20. Ellos van 40, hasta con orquesta van, ¿verdad? Abren hacen cosas, ¿verdad? Es decir, hay dos juntos. No, aquí la ley, ¿verdad? Si es pareja, es para todos. Pero aquí claramente no ha sido así, porque vimos que el senador de allá de la región de la Araucanía, Rabindrás Quintero, de la Araucanía, no es de la Araucanía, pero es del sur, viajó
viajó estando afectado por el COVID, iba en menor y no le salió ni un parte. Sin embargo, aquí usted sale sin el permiso, inmediatamente le tiran las penas, ¿verdad? Del 318, el Código Penal, atenta a la salud pública. Hermano, seamos claros, aquí no podemos nosotros permitir que sigan avasallando con nosotros lo que dicen esos socialistas, el Quintana, ¿verdad? Este que fue presidente del Senado, este mismo que asesinó a un carabinero, que lo atropelló manejando curado, que no le salió ni un parte, ese mismo dijo: vamos a pasar no la excavadora, sino que la retroexcavadora, y si usted lo permite, el enemigo, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, va a hacer lo que quiere con usted. Sepa que la palabra de Dios dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Esto no es para cobardes, esto no es para los pusilánimes, los blandenques, váyanse para sus casas, como en el caso de Gedeón, los que están casados, los que tienen miedo, váyanse, devuélvanse. Si aquí no es ni con mucho ni con poco, no es, ¿verdad? Es con el Espíritu de Jehová, es con el Espíritu de Dios, no es con ejército, no es con espada, es con su Santo Espíritu, dijo el libro de Zacarías, y es lo que hoy día el Señor nos dice. Dios puede, con uno o con dos, Dios hacer maravilla, con un pueblo que está dispuesto, con una iglesia que despierta, una iglesia que levanta y que alza su voz. Hoy día esta nación necesita a la iglesia de Cristo en pie, predicando su palabra, y somos muchos los que hemos seguido predicando, somos muchos los que hemos salido y hemos seguido desafiando estas normativas que no han querido silenciar, pero la palabra de Dios no está presa. Pablo y Silas estaban presos en Filipos, pero la palabra no estaba presa, y podrán el día de mañana, como el pastor Néstor, ¿verdad? Como el pastor Leonel Espinosa, llevarnos a la comisaría, incluso pasar hasta en el calabozo, pero la palabra de Dios no está presa, y es necesario hoy más que nunca, porque nuestro país lo necesita hoy más que nunca, que la iglesia de Cristo, la que Él ganó por su sangre, que es columna y baluarte de la verdad, pueda alzarse en el poder del Espíritu Santo para traer una palabra de refrigerio que sea un bálsamo en medio de tanto temor, en medio de tanto terror, porque esta es la pandemia, no de un virus, sino que es la pandemia del terror que se ha querido imponer y que ha tenido a la gente arrinconada, silenciada, empobrecida cada día más, porque ya ni trabajar se puede, pero vea que los grandes, ellos siempre están trabajando, ¿verdad? No, reprendamos al diablo y hagamos lo que nos corresponde hacer, mi amado. Por eso que queremos invitarle para que a todos los pastores, a todos los obispos, quedan muy pocos cupos, porque la verdad, lo lanzamos ayer, ¿verdad? El formulario para la inscripción, y allí ya hay una muy buena cantidad y los cupos son limitados, pero todavía hay algunos cupos. Inscríbase en Pastores de UNEVA, que también está profusamente en las redes, especialmente en Facebook, el link para que usted pueda ver de qué va a tratar esta videoconferencia, y también el link de inscripción para que a través de aquello usted pueda ser partícipe y decir con total claridad: yo no me voy a someter a los designios de la maldad, del anticristo o de los espíritus de anticristo. Porque los que dicen hay que someterse a la autoridad, la pregunta lógica y evidente, porque esos no se van a ir con el Señor. Los que amamos al Señor, amamos su venida, Cristo dice que Él viene pronto, y los que hayan muerto serán resucitados, ¿verdad? Primero, y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y la recibiremos a la final trompeta, la recibiremos en el aire y estaremos para siempre con Él. Gloria a Dios. Pero los que son tibios, que Dios los vomita, se van a quedar acá, y cuando venga el anticristo, el hijo de perdición, el inicuo, ¿verdad? Van a someterse sin ningún problema. Bueno, el problema es de ellos. Yo quiero obedecer a Dios. Aunque me haga enemigo, yo sé que hay mucha gente que me tiene de enemigo, pero yo no busco hacer amigo de nadie. Yo busco simplemente obedecer a Dios y a su palabra. Y si me hago enemigo por causa de la palabra de suyo, el problema es todo suyo, no es mío. Y si usted inventa y habla tontera, el problema es todo suyo, no es problema mío. Así que quiero declararle y decirle que todavía hay posibilidad de que usted se pueda sumar. Si usted es pastor, si usted es obispo, inscríbase y sea parte de esta conferencia, que el próximo día viernes a las 20 horas por la plataforma Zoom, un centenar de pastores vamos a leer una conferencia, en una videoconferencia, la posición del cronograma de desconfinamiento que la Iglesia Evangélica, ligada a la coordinadora de entidades evangélicas pentecostales, vamos a realizar, y se las vamos a declarar a la autoridad y decirle: nosotros vamos a hacer esto. No sé qué van a hacer ustedes, pero nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiero
dar gracias al Señor, quiero bendecir sus vidas y a todos nuestros hermanos, pastores y quienes han estado ahí comentando, que han sido muchos, no puedo leer, ¿verdad? Todos los comentarios. Sé que más de alguno no será a favor, no me interesa buscar el favor de nadie, solamente decir lo que entendemos que la Iglesia de Cristo debe decir y hacer en este tiempo. Y si usted se hace partícipe de todo esto, comparta este video, llévelo a todos sus contactos, compártalo a los pastores, ¿verdad? Si usted es hermano, compártaselo a su pastor, a su obispo, para que podamos estar unánimes juntos en un mismo sentir y en un mismo espíritu. No es contra ejército, no es con espada, no, es con el Espíritu de Dios. Así que quiero poder bendecir su vida y terminar este video de UNEVAC Informa, ¿verdad? En donde vamos a decir basta del hostigamiento, basta a la persecución, basta de estas leyes que destruyen la familia, basta, ¿verdad?, de todo esto que busca legalizar la pedofilia con la derogación del 365 del Código Penal, que busca en verdad establecer la famosa ESI, educación sexual integral, de que los niños desde la primera infancia sean pervertidos, ¿verdad?, y abusados literalmente sexualmente, estimulándolos en el supuesto derecho al goce sexual. Vamos a decir las cosas como son, al precio que sea. No queremos, ¿verdad?, aparecer como grandes héroes, porque no lo somos. Aquí el único que tiene que brillar es Jesucristo, pero nosotros no podemos hoy día hacer silencio y callar y ser meros observadores y expectantes, silentes de la perversión y de lo terrible que vivimos, porque si no nos vamos a hacer cómplices silenciosos, cómplices pasivos de algo que sabemos que a los ojos de Dios es pecado. Al pecado hay que decirle pecado, hay que reprenderlo y la verdad hay que anunciarla como la palabra del Señor nos manda. Así es que Dios bendiga sus vidas. Le habla el pastor José Lema, presidente de la Unión Evangélica por los Valores Cristianos, UNEVAC, y también vocero de la Coordinadora de Entidades Evangélicas Pentecostales, que recuerde, el próximo viernes es 10 de julio a las 8 de la noche vamos a estar dando una videoconferencia en donde vamos con un centenar de obispos, pastores, vamos a fijar cuál es la postura y posición de nuestra iglesia respecto de esta famosa supuesta pandemia, que en realidad es la pandemia del terror. Dios les bendiga, la paz de Cristo esté en sus vidas y recuerde que Maranata, Cristo viene y viene pronto. Chao, chao.